Hola, aquí otra vez en el canal de la Escuela Aztlán. Seguimos con los videos de la psicología de Cuarto Camino, como ya venimos haciendo, ya venimos hecho sobre la forma de ser y el saber, cuál es la búsqueda del camino, y el siguiente punto de esta psicología es qué son los yoes. Para los que no han visto, porque recién ven este video, les aconsejo que vean los anteriores, que es el principio de la explicación de la psicología del Cuarto Camino. Hoy vamos a tocar entonces uno de los temas del punto del programa de la psicología del Cuarto Camino del señor Gurdjieff y Ouspensky, de los yoes. ¿Qué son los yoes? Y la ausencia de unidad en el hombre, que es la personalidad de vigilia. Y vamos a ir leyendo para estar ordenados, para no improvisar. Por lo tanto, vamos a ir leyendo ordenadamente todo lo que es la información del sistema del Cuarto Camino, porque esto es solo una información sobre todo el sistema. Después la práctica se hace en escuela para el que quiera seguir la escuela. Y si el que quiere y el que no, bueno, ya sabe lo que puede hacer. Bueno, entonces el tema siguiente es qué son los yoes. En el Cuarto Camino se habla que el individuo común, el hombre mundial, hoy el hombre común, no tiene un yo unificado, sino que su sistema de vigilia, el que tenemos ahora, es una multitud de diferentes personas que viven cada uno de nosotros. Esto parecerá raro y extraño, pero hay que investigarlo. Quiere decir que nuestro yo actual está compuesto de muchos yoes, de tipo intelectual, de emocional, motriz, sexual, contradictorios entre sí, que se enfrentan entre sí, que crean los problemas psicológicos que tenemos. Esto es lo que Gurdjieff llama yoes, o Jung llama pequeñas individualidades, que pertenecen a la psicología de la personalidad física. El ser humano tiene dos personalidades en este sistema: la personalidad física del cuerpo físico, que actúa en el mundo externo, y la personalidad interna, la puramente psíquica. El trabajo es la observación de sí y tratar de conocerse a sí mismo a través de lo que se llama una práctica especial que en el sistema se llama la observación de sí, para llegar a la conciencia de sí. Esta observación de sí no es la que hacemos todos los días, es un método técnico práctico de escuela no conocido en el mundo común de la psicología oficial o de Occidente. Después vamos a ver de qué se trata. Una pregunta, León, Sí. de esto. O sea que como primera proposición, ¿no? Del tema de hoy es esta idea de que tenemos yoes, de que estamos conformados por una multiplicidad. Sí. La primera práctica que uno debería hacer es poner a prueba esta idea a través de la práctica de la observación de sí. Así es. Tiene que verificar esto. Tratar de conocerse a sí mismo es el trabajo de autoconocimiento, que es la observación de sí. Si uno busca en verdad el conocimiento de sí mismo y no invenciones o fantasías acerca de uno mismo, ninguno tiene un yo verdaderamente permanente e inmutable, sino que hay que encontrarlo, el verdadero yo, el que quiere ayudarse a sí mismo. Y conseguir la verdadera unidad de ser. Cuando vimos en el video anterior la forma de ser y saber, como hay distintos tipos psicológicos que tienen que estar equilibrados la forma de ser y la cantidad de saber. Si hay un desfasaje entre los dos, hay conflicto. Ya lo habíamos dicho en el anterior video, ¿no? Por lo tanto, trabajar con los yoes es trabajar con la forma de ser para que este saber sea útil a nosotros y no
se trabaja en contra. Esta misma idea puede ser que la plantee de algún modo Krishnamurti también cuando hablaba de que tenemos una conciencia fragmentada. Eso mismo. Así es, Krishnamurti habló mucho de esto en cientos de videos que hizo en su vida sobre la conciencia fragmentada. Justamente en el Cuarto Camino se habla de lo mismo en otro lenguaje, o llamado yoes. Bueno, esto nos hace hacer cosas muy diferentes, los yoes, de lo que deberíamos desear sentir y hacer y pensar. Esto tiene un profundo significado para el cambio de conciencia, cambio de sentimientos, cambio de la comprensión y obtener seriamente una verdadera personalidad que tiene un camino ordenado, ¿no? O sea que si hay una verdadera personalidad que está, creo que en este sistema se habla de que está enterrada, ¿no? La conciencia real. ¿Cuál es la personalidad con la que estamos actuando cotidianamente? ¿Es esta personalidad de yoes? Vamos a ver el esquema del psiquismo, que es este gráfico, ¿no? Entonces tenemos 3 etapas. El ego de vigilia, en que nos estamos comunicando, que está compuesto por yoes, no por un yo real. O sea, los sentimientos van para un lado y las emociones, el intelecto va para otro, el cuerpo físico va para otro lado, la sexualidad también para otro, están en conflicto permanente las funciones psicológicas, en el ego. Eso lo podemos verificar tranquilamente con los conflictos de todos los días. Si quieren tener una comprobación científica. Después tenemos el inconsciente personal, que es, ya sabemos lo que es lo inconsciente a través del psicoanálisis. Este inconsciente personal en este sistema es mucho más de lo que decía Freud, donde están los recuerdos ancestrales de lo que venimos siendo en cada ronda y lo que tenemos actualmente. Bueno, esto es el gran significado que tiene este sistema de observación de sí o de autoconocimiento. Son las contradicciones, podríamos decir, para empezar, los yoes se expresan como contradicciones. Exactamente, son las contradicciones o las enfermedades mentales con los nombres que tienen hoy en Occidente, ¿no? Los conflictos psicológicos. Bueno, mediante una cabal observación de sí, tan pronto como sea posible, porque el tiempo cuenta en este trabajo. Porque el tiempo es un factor muy concreto y hay un tiempo para cada cosa, porque hay influencias energéticas en el mundo en que vivimos que tienen sus precisos tiempos. Por lo tanto, no hay que perder tiempo, como decían los alquimistas. Y aprovechar las oportunidades que tienden a disminuir cuando cambian los ciclos del tiempo. Esto es debido a los ciclos de recurrencia. Hay un tiempo para iniciar cada cosa, tienen su propia naturaleza. Tanto lo físico como lo temporal tienen su propia naturaleza. Acá tenemos otra idea diferente de la cotidiana, ¿no es cierto? Digamos, esta idea no está presente hoy en día. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor principal que impide que nosotros pensemos en esos términos, en términos de que hay ciclos, hay etapas que son físicas y que también tienen que ser acompañadas con una psicología determinada? ¿Por qué no lo pensamos Bueno, el factor así? principal es que esta psicología no es conocida hoy mundialmente, popularmente o en la enseñanza, no es conocida. La psicología conocida en Occidente ya sabemos cuál es, el psicoanálisis o la psicología social. Bueno, acá estamos hablando de otro tipo de psicología que comúnmente se llaman psicologías transpersonales, que son varios métodos, como lo dijimos en los otros videos, en lo cual se ponen muchas cosas en esa bolsa de esta psicología de autoconocimiento que no
no son todas verdaderas. Nosotros usamos algunos métodos de la psicología transpersonal. La palabra lo dice, más allá de lo personal, transpersonal. La psicología anterior era personalista, individualista. Estas nuevas, que se llaman transpersonales, las que conocen ustedes por los libros transpersonales, o esta otra que estamos diciendo nosotros, también transpersonal, es no conocida oficialmente por todo el mundo. Por eso la estamos dando a conocer en nuestra escuela. Sí. Vos ya explicaste que es una forma de vida en los anteriores videos también, sí. Esta psicología como era la filosofía en la antigüedad, ¿no? O sea, que era algo práctico. Exactamente. Bueno, es un ciclo de recurrencia, hay un tiempo para iniciar cada cosa porque está en la naturaleza de las leyes de evolución, esto que estamos hablando. Esa es otra idea que también explicaste en anterior. Y el problema es llegar demasiado tarde a conocer este sistema. Porque ya estamos metidos en líos psicológicos, en conflictos psicológicos, en las enfermedades psicológicas. ¿No es cierto? Sí. O sea, uno ya parte de una mentalidad condicionada cuando se encuentra de pronto con estas ideas, el cuarto camino. Esto produce un cambio interior en la psique verdadero, cuando se practica. Acá lo que estamos dando es una información. Después esta información hay que llevarla a la práctica. En la psicología de estos pueblos antiguos, de allí viene esta psicología, había una información e inmediatamente una práctica. Solo en la lectura de este sistema, porque hay muchos libros, no nos cambia. Solamente la práctica nos cambia. Por supuesto que primero hay que tener una información. Y llegar demasiado tarde es trágico, ¿no es cierto? Porque ya estamos metidos en el conflicto psicológico. Esto produce un cambio interior, el cual solo es posible mediante la observación de sí y el conocimiento que se deriva de él. Vamos a ver un gráfico de la observación de sí, que es un método diferente de la observación común usual. Es para alegorizar esto. Supongamos este gráfico. Fulano o fulana, esta figurita y este árbol representa el mundo externo por ahora, ¿no? Y un yo observante. El yo observante es el mejor de los yoes que nosotros tenemos. ¿Cuál es? El que nos quiere ayudar, el que nos dice a nosotros, uy, en qué lío estoy metido en la vida y yo me quiero ayudar y salir de estos problemas. Es uno de los yoes observantes, el mejor, el amigo nuestro. Porque los primeros enemigos que tenemos nosotros son los yoes internos, después viene el público externo. Pero también tenemos un amigo interior, que sería la conciencia moral, como decían los griegos, aunque hoy esto no está mal visto, esto de la conciencia moral, ¿no? Ese yo observante, que es neutral, que trata de ser neutral, va a observar los eventos. Estos son eventos. En el mundo externo a nosotros hay eventos, todos los días, sucesos, procesos, situaciones, que producen estados. Entonces hay que observar ese estado. ¿Qué emoción me produce? ¿Qué pensamiento me produce? ¿Qué actividad física me produce? Si es correcta o incorrecta, si es buena o mala en mí. Y en un diario voy anotando los problemas emocionales, afectivos, intelectuales, físicos. Es toda una práctica de bastante tiempo, como son todas las prácticas. Fíjense, todo lo que es práctico en el mundo, ¿no lleva tiempo? Sí. A ver. Bueno, un ejemplo muy concreto es el proceso que uno hace desde que es niño, que va al jardín de infantes, que son varios años, después tiene que ir a la primaria, después al secundario. Recién después de todo ese proceso puede entrar a la universidad, no podría hacerlo directamente. Bien, muy bueno esa observación. Quiere decir que, por ejemplo, en ese ejemplo que da Florencia, hay una necesidad de un tiempo, ¿no es cierto? Para otras cosas en la vida, que no sea también la educación. ¿También necesitamos tiempo? Sí. Siempre necesitamos tiempo para hacer algo, ¿o no?
No se puede negar eso. No, hasta en la naturaleza, ¿no? Eso mismo. Bueno, el hecho mismo de que este trabajo psicológico comience con la observación de sí mismo, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? El hecho de que comience con la observación de sí mismo es suficiente garantía para poder cambiar. Porque siempre queremos tener una garantía hoy en el mundo moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Por qué hay tenemos miedo. que tener que todo tenga alguna garantía? La búsqueda de la seguridad. Porque desconfiamos de todo. Y el hecho de que esto empiece por la observación de mí mismo para cambiarme a mí mismo, ya en ese hecho está la garantía. Mientras un hombre siga considerándose uno solo y que tiene un yo permanente, que sabe lo que hace, que decide lo que hace, que tiene conocimientos serios, que es Homo sapiens, ya está equivocado. La palabra Homo sapiens sapiens es hombre sabio. Bien, hay algunos hombres sabios, pero no es toda la humanidad. ¿Quién sabe todo el conocimiento que tiene que aprender en la vida? Muy poca gente. Esto es algo científicamente comprobado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conocimientos tenemos que saber en la escuela de la vida, el ser humano, de los cuatro caminos? Y en principio los 4 caminos tradicionales eran ciencia, arte, filosofía y Sí, religión. Eso era lo que se enseñaba desde los pueblos antiguos, el camino del arte, que es una ciencia, el arte, el camino de la filosofía, el camino de la religión, el camino de las ciencias. Es el que elimina la ignorancia. Y al eliminar la ignorancia, ¿qué conseguimos? Eliminar el sufrimiento. Eliminar el sufrimiento, ¿no? Y los errores de conducta, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Este trabajo consiste en hacer que el hombre piense por sí mismo, que se dirija a sí mismo. Esto no quiere decir ser anarquista, sino que la conciencia del ser, la verdadera conciencia del ser, que está en la inconsciencia del sí mismo, sea el que mande nuestra vida cotidiana. Prestando atención a las ideas de este sistema y realizándolas, uno puede empezar a cambiar. Este trabajo no es algo externo, sino es algo interno. Tenemos 2 tipos de vida, la vida física externa con la vida cotidiana y la vida interna de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro sentir, la vida psicológica, puramente psíquica, ¿no es cierto? ¿Cómo se considera hoy eso? El mundo interior no se considera No para se nada, considera, no ¿no? se tiene en cuenta. Se considera medias en el psicoanálisis, ¿no? Claro, sí. Como un producto de la influencia externa. Obvio que hay una influencia externa de los estados, los eventos que nos producen estados, ¿no? Pero hay algo más además de eso. Es la reacción interna de nuestra psique, cómo reacciona con la conducta en la vida, ¿no? Bien. Esto es encontrar el verdadero ser de nuestra mente, ir al mundo interior conscientemente. Y los que creen que este trabajo como organización externa le hace progresar, están en el buen camino. El que cree que lo interno no existe, está obviando un conocimiento verdadero. Está dejando de lado un conocimiento verdadero, que es nuestra psique. ¿Puedo preguntar algo de Sí, eso? seguí preguntando. Porque en relación a esto, ¿no? Una idea importante, lo que estás diciendo vos ahora, y en continuidad con los videos anteriores, de que la vida es una escuela y estamos aprendiendo. Entonces, por un lado, aprendemos de los eventos que nos vamos encontrando, y por otro lado, lo que estás diciendo es que también hay un aprendizaje del mundo interior. También. O sea, y esto no se tiene en cuenta en la educación hoy en día en general, ¿no? No.
tenemos que evaluar también en qué mundo vivimos educacionalmente, ¿no? Nuestro mundo del siglo XX o del siglo XXI, porque hay jóvenes que nacieron en el año 2000, que tienen 19 años, Sí. también, ¿no? Sí. Es decir, en la cultura de nuestra época no se considera que hay algo interno, ¿no es cierto? O a medias, ¿eh? El psicoanálisis considera a medias eso. No como estas psicologías transpersonales que hace ya más de medio siglo que han aparecido y que han investigado y han descubierto empíricamente un montón de nuevos procesos psicológicos. Esto no es un invento, es algo real. ¿Eh? Hay muchos libros sobre el tema. Bien. Entonces, solo a través del esfuerzo de la observación de sí, porque hay que hacer un esfuerzo como cuando estudiamos. Yo quiero ir a la facultad y que me aprueben para que yo tenga un título. Tengo que hacer un esfuerzo. ¿No es cierto? Para estudiar, Sí. todo el mundo que estudia en la universidad o en el secundario sabe que si tiene que terminar, tiene que esforzarse por desarrollar la memoria, recordar y comprender lo que estudia para recibirse. Eso ya es un esfuerzo. Aunque hoy erróneamente llevamos esfuerzo a cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, me tengo que levantar para ir a trabajar. ¡Uy, qué esfuerzo! ¿No? Decimos esfuerzo a todo hoy. Todo lo que nos... Así que coloquemos la cosa, las ideas, las palabras, como corresponden exactamente. A ver qué. Todo lo que nos saca de nuestra comodidad, de nuestro confort, lo llamamos esfuerzo. Eso mismo. Y una idea muy importante que se da siempre en la escuela es pensar cómo era la mentalidad del hombre hace unos siglos atrás. Por ejemplo, pensar en la Edad Media, donde ellos no pensaban que levantarse a la mañana y era mucho más dura la vida, ¿no? Para salir a buscar el agua, o el alimento, darle de comer a los animales, etcétera, no se pensaba como un esfuerzo. Y hoy en día que tenemos en general una vida más confortable, eso en algún modo nos ha vuelto más apegados y más dependientes, ¿no? A esos hábitos. Eso mismo. Pero nos van a decir las excusas que van a decir la siguiente. Sí. El hombre medieval tenía que hacer un esfuerzo para juntar la leña y preparar la comida y hacer todo eso. Era un gran esfuerzo. En cambio, hoy tenemos todo servido. ¿Eh? ¿Para qué? Para llegar a la sociedad del ocio sin conciencia. Y una sociedad del ocio sin conciencia, ¿a qué nos llevó en el siglo XX? ¿A qué? Y como está el mundo hoy en día, es un Bueno, caos, es un desastre. ¿Qué fue el siglo XX? Y una guerra tras otra, incesante, violencia, ¿Y destrucción, psicológicamente? crisis existencial total, ¿no? Enfermedades mentales de todo tipo. Sí. Bueno, evaluemos todo, ¿no? Entonces, a través del esfuerzo de la observación en sí, uno puede llegar a darse cuenta, esto es importante, el darse cuenta, que uno no sabe, que no es uno solo, que hay muchos en nosotros que deciden por su cuenta. ¿Qué decía el maestro Jesús de eso? En relación a que, a ver... A que somos muchos. Hay una parábola donde se encuentra con un hombre y le pregunta ¿cómo te llamas? Sí. Y le dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Eso está en uno de los evangelios, porque el maestro Jesús fue uno de los grandes maestros occidentales. Sí. Ya en ese tiempo, en su psicología, hablaba de ese tema. Bueno, darse cuenta que uno es mucho, es una legión. Y entonces cuando uno se da cuenta puede destruir esa ilusión de que uno es un individuo no dividido. Individuo quiere decir no dividido. Por supuesto que nuestro cuerpo no está dividido físicamente, es enterito, ¿no? Sí. Pero nuestra mente sí está fragmentada en pedacitos, Sí. ¿no? De eso, León, entonces podemos ver una idea muy clara, ¿no? De que hay una continuidad. Si estamos fragmentados en nuestra mente, si estamos llenos de contradicciones o de yoes, esto también se va a expresar en la sociedad, porque va a haber un montón de
seres, de personas que van a estar actuando con una mente fragmentada, por tanto la sociedad también se expresa como fragmentada, ¿no? Bien, a eso nos estamos dirigiendo, ¿no? El cambio de uno mismo es una posibilidad definida en todo ser humano y es la verdadera meta de la existencia, porque la existencia en el mundo físico es una escuela, según nuestro sistema. Están en el mundo físico, la psique está en el mundo físico, y este mundo físico es una escuela, y los eventos o los sucesos que encontramos en la vida son los exámenes para cada uno, ¿no es cierto? Pero el punto de partida de este cambio permanece oculto en lo inconsciente. Que lo inconsciente al que vos te estás refiriendo no es solo, aunque ya lo dijiste, ¿no? No Pero solo para aclararlo, no es solo lo reprimido, reprimido. lo traumático, sino que estás hablando de un inconsciente más profundo donde están las respuestas, ¿no? Un inconsciente no reprimido, un inconsciente con verdadero conocimiento, que es nuestra guía interior. Bueno, el hombre es muchos yoes contradictorios en sí mismo, de ahí los conflictos psicológicos, pero por mucho tiempo esta ilusión luchará contra las tentativas de cambiar por la conciencia adquirida. Hemos adquirido la conciencia de nuestro siglo, materialista, atea, dogmática, con un solo conocimiento oficial, y el otro conocimiento está dejado de lado. Por lo tanto, estamos condicionados por la masificación. Esto imposibilita comprender nuevas ideas. Se va a expresar eso como objeciones, ¿no? Uno va a escuchar la idea nueva. Objeciones, excusas, opiniones claro, encontradas. Eso es la imposibilidad. Tratará de encontrar excusas, de justificarse, de aferrarse a la conciencia adquirida, de decir que es mentira todo lo que nosotros estamos diciendo acerca de la psicología transpersonal, porque el orgullo y la vanidad es la que predomina en la mentalidad del hombre moderno. ¿Qué dice Courdier del orgullo y la vanidad? Dice que son los más grandes enemigos que tenemos, ¿no? Son los dos más grandes enemigos, ¿no? Hay una gran diferencia entre conocimiento y comprensión, también otra idea. Una gran diferencia entre conocimiento y comprensión. Conocimiento es la información que recibimos de todo lo que aprendemos. La comprensión es algo mucho más grande. La comprensión es la puesta en práctica correcta de un conocimiento. O sea que yo puedo entender algo o estar informado sobre algo, pero no comprenderlo al mismo tiempo. Bueno, un ejemplo de esto es que el conocimiento científico hoy ha ido mucho más allá, mucho más lejos que la comprensión psicológica. De ahí todos los problemas que hay en el mundo técnico nuestro, moderno, ¿no? Porque el hombre desarrolla únicamente el conocimiento y no el lado de la forma de ser. Entonces hoy tenemos mucho conocimiento científico en contra de la humanidad. Porque la forma de ser no ha evolucionado. Porque si tuviera una forma de ser sana, el conocimiento técnico lo usaría como a favor. Tenemos esa prueba, ¿no es cierto? Bueno, cuando el hombre empieza este trabajo, comienza a trabajar sobre su forma de ser real, no esta artificial. Pero no puede hacerlo si permanece bajo la convicción de la idea masificada, porque ahí está el impedimento, el tope. Bourdieu le llama tope. Tope es una pared, un impedimento. Por lo tanto, no puede hacer nada. Sigamos.
O sea, estamos hablando del problema de la ignorancia también, ¿no? Sí. En toda esta serie. Y se podría decir que la primer ignorancia es la de no conocernos a nosotros mismos. Sí. Sí, sí, sí. Porque uno ignora muchos conocimientos, puede hacer una lista de las cosas que no sabe, si uno está dispuesto a superar la vanidad y el orgullo, también puede hacer una lista de las cosas que sabe. El primer conocimiento que no sabemos, ¿cuál es? Que no sabemos bien. ¿Qué es la vida? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre como ser psicofísico? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Qué significa vivir? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Las grandes preguntas filosóficas que decían los griegos era de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? Así que el primer conocimiento que desconocemos es el de nosotros mismos. Bueno, si uno se abandona a la ilusión que produce el sueño masificado, si deja de estar consciente de lo que está sucediendo, entonces no está manejado por una conciencia ideal, sino por los yoes. E imagina que no es así. Ese es el mayor peligro, porque uno cree que es consciente. ¿No es así? Sí. Hagamos un ejemplo. Hay un ejemplo que se pone siempre, pero es muy gráfico, ¿no? Porque No pienso importa. que a todos nos ha pasado alguna vez, por ver. eso es muy gráfico. Donde uno a la noche, antes de irse a dormir, decide que al día siguiente se va a levantar 2 horas más temprano para, por ejemplo, salir a hacer ejercicio o ponerse Sí. a estudiar. Y cuando suena el despertador a las 5 o 6 de la mañana, el yo que está en ese momento es otro, no es el que tomó la decisión de levantarse más temprano, y ese es el que apaga el reloj despertador y termina levantándose a cualquier hora, ¿no? Bueno, muy buen ejemplo, es un ejemplo sencillo, pero ilustrativo, ¿no? Entonces el hombre vive identificándose consigo mismo, con los yoes. ¿Eh? Cuando está identificado, ya no es el mismo. ¿Qué es? Es la cosa con la cual se ha identificado. Imagina que es él quien está pensando todo, y no es el que está pensando todo, sino que alguien piensa por él y decide por él y lo dirige también a él, ¿no? Sí. Bueno, antes hablaste del condicionamiento, ¿no? De una época. Sí. Que es algo muy concreto, ¿no? Ajá. O sea que podríamos pensar, para ir identificando esos yoes, que muchos de ellos, por no decir todos, tienen un componente que es producto del condicionamiento que hemos recibido, ¿no? De la época. Sí, un 90%. Ujú. Bueno, entonces si estamos identificados ya no somos nosotros mismos. Y cuanto más nos identifiquemos, más esclavos y más parcializados somos de los conflictos. Nuestras tentaciones están exactamente en los yoes negativos. Hoy se habla mucho de los yoes negativos o Emociones emociones negativas, conflictivas, también les dicen, ¿qué otro nombre dicen? aflictivas, tóxicas. Aflictivas. Bueno, tienen varios adjetivos, ¿no? Según venga de Oriente o de Occidente, porque también hay libros occidentales, las emociones conflictivas o tóxicas también le dicen, ¿no? No importa el nombre, pero son negativas. Entonces, estas tentaciones nos crean grandes problemas. Son los yoes que odian la liberación de la verdadera conciencia. Ahora, cuando hay una verdadera meditación, porque la vida en nosotros está amenazada por la extinción, cuando hay verdadera meditación, hay liberación de ese problema de esclavitud.
Hoy se practica mucho meditación, que no es muy precisa, ¿no? En todos los cursos populares. ¿Qué es realmente meditación? Claro, la meditación es la reflexión. Es la reflexión, es concentración y reflexión. Primero concentración. Si no hay concentración no hay objetividad. Y si no hay permanente concentración no hay desarrollo de más atención que la común. Bueno, entonces tenemos que las clases de pensamiento que tenemos, la clase de sentimiento que tenemos es colectivo, de la conciencia colectiva, de la ciudad, del país donde vivimos, de la historia donde vivimos. O sea, no es personal, ¿no? Tenemos que entonces usar un material de memoria que está acá en el mundo interior. Y es posible hacerlo con trabajo de escuela, con prácticas de escuela. Por ahora estamos dando la información. Las prácticas se hacen en la escuela. Y el primero y más fuerte efecto que nos producen es hacernos sentir los yoes negativos una pérdida de fuerza psicológica, depresión o toda clase de problemas psicológicos. Pérdida de fuerza. Sí. Se expresan... Al que le llamamos ¿cómo? Depresión, estrés, ¿qué más? Ansiedad hoy en día o ataque de pánico. Hay Ataque todo de pánico, tipo de expresiones. todo eso es pérdida de fuerza, pérdida de fuerza psicológica, falta de equilibrio psicológico. Cada vez que sentimos una pérdida de fuerza, lo podemos hacer cada uno, no lo va a hacer el vecino. Nosotros vamos a sentir la pérdida de fuerza. Se debe prácticamente a la acción de algún yo negativo, que puede ser del pensar o del sentir o el de actuar. Eso absorbe la fuerza, te sacan fuerza. Sí. Un ejemplo muy claro de esto, León, es cuando estamos haciendo cualquier actividad, nuestro trabajo y demás, y nos acompaña permanentemente este diálogo interno, ¿no? Sí. Ese diálogo interno es la expresión de estos yoes que están ocupando nuestra mente. Bien, pero cuando vos decís diálogo interno, ¿a qué tipo de diálogo te referís? Bueno, es como es un parloteo interior, ¿no? O sea, ¿Pero no, es real o es artificial? ¿Qué es? no, o sea, se compone de emociones negativas, de Ah, fantasías. Entonces no es real, Ujú. es una ilusión, una fantasía, la fantasía que nos acompaña, Sí, en sueños. en sueños, Bien, sí. sí, eso es. Bueno, entonces, si hay un grupo de yoes negativos que ha iniciado un tren de pensamientos y sentimientos totalmente negativos que nos saca de nuestra centralidad y presenta algo a nosotros mismos como falso, es una falsa luz, un falso conocimiento, pero creemos que es verdadero, ese es el problema. No reconocemos lo falso de lo verdadero hoy, ¿o es así o no? Sí, hay mucha confusión. Esa es la gran confusión del mundo moderno. Es preciso recordar que los yoes negativos solo mienten. Las emociones negativas siempre mienten. Pero hay que ir a la raíz de las causas de las emociones negativas. Si yo voy a la raíz y desarraigo la raíz, ¿qué hago? Saco las emociones negativas. Tengo que ir a la primera causa, ¿no es cierto? Claro. O sea, no puedo erradicar las emociones negativas Sí. proponiéndome como una expresión de deseo, voy a tener solo emociones positivas hoy. No. Porque no estoy atacando la raíz, que creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Uno tiene una intención de querer cambiarlo, pero si lo toma de esa manera, emocionalmente o superficialmente, vuelve a caer una y otra vez en ese mecanismo. Exacto. Si no desarraigo la causa original, siempre voy a tener el mismo problema. Es como decía un sabio sobre la ley de causa y efecto. Querer que el efecto sea diferente cuando uso la misma causa. Si uso la misma causa, el efecto va a ser igual, ¿no?
Bueno, entonces todos estos yoes deforman toda nuestra vida y nos crean toda clase de conflictos. Los recelos, las emociones negativas, bueno, todo lo que has nombrado de negatividades psicológicas, ¿no? Y a menos que podamos observar, con esto de la observación de sí, ¿no? Uno mismo es su propio analista. Uno mismo se va a observar, uno mismo va a notar qué es lo que tiene que corregir y después si viene a la escuela le vamos a decir qué práctica tiene que hacer. Bueno, podemos observar entonces los yoes negativos en todos los centros. Vamos a poner los centros. Por ejemplo, las funciones psicológicas. Tenemos las funciones del pensar, yoes negativos del pensar, de la vida afectiva, de la salud física y de la sexualidad. Bueno, si estos yoes negativos entran en estas funciones, reemplazan realmente la coordinación correcta, tendrán siempre poder sobre nosotros y nos desviarán realmente de nuestro destino. Sí. Bueno, esa es la idea, así en grandes rasgos, de lo que llamamos que son los yoes en el cuarto camino. O sea, la ausencia de unidad en el hombre de la personalidad de vigilia. Bueno, vamos a seguir más adelante con este programa del cuarto camino y los otros métodos que usamos en la escuela, que es el método de la psicología profunda de Jung y los métodos de la psicología de Oriente también, porque en el Oriente hay psicología. Los budismos tienen psicología, el hinduismo tiene psicología, y en la escuela nuestra que es holística estudiamos todo, tanto lo de Oriente como lo de Occidente. Vamos a ver las prácticas de atención, el recuerdo de sí, las funciones, emociones negativas, en fin, las líneas de trabajo, todas las prácticas, por lo menos para que quede dentro de lo que es nuestro canal esta información de lo que es la psicología del cuarto camino. ¿Qué más querés decir? Sí, que es en principio la primera práctica que uno podía hacer con esto es empezar a estar atento, empezar a observar en el día a día cómo se expresan estas contradicciones, este diálogo interno en nosotros, cómo nos extrae energía. Y después la propuesta que estás explicando a través de todos estos videos es que hay una salida para todos esos procesos y esos mecanismos negativos de nuestra mente, sí, que hoy en día lamentablemente no están muy difundidas esas salidas, pero que existen y que esta psicología las dan esas respuestas. Exactamente. Por eso le decimos a los televidentes que tengan confianza en este sistema, pónganlo a prueba. Y si les sirve, síganlo. Y si no, sigan lo que ustedes quieren creer. Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo video.